Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí en Abrázame Poesía con Natalia Neo Coulet. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bien, Un bien. gusto para mí en esta Oh, segunda volver a oportunidad. encontrarnos con Natalia, porque ya hemos estado al principio de este periodo pandémico que nos ha hecho hacer muchas definiciones, redefiniciones, estados personales, colectivos nuevos. Y vamos a traer un tema. Es nuevo este tema, lenguaje inclusivo. La convoco a Natalia porque he leído algunos artículos sobre el tema que me han parecido como es su escritura clara, concisa, profunda a la vez y con un tono de humor, lo cual para mí es unas inteligencias superiores. Así es que el lenguaje inclusivo, siempre pienso que para entrar a un tema habría como dos preguntas, el qué y el cómo. De qué vamos a hablar y cómo vamos a ingresar a ese tema. El qué, en este caso, el lenguaje inclusivo, me hace ponerme en esa pregunta, ¿cómo entro al tema? Hay una frase que vos ponés en tu artículo, Lenguaje Inclusivo y Psicoanálisis, que la he apartado porque creo que es una buena forma de empezar a relajarnos y poder abrir la mente. Necesitamos la curiosidad, las ganas, la flexibilidad para encontrar lo conocido en lo conocido, lo extranjero y lo ajeno, para encontrar en lo conocido, lo extranjero y lo ajeno. ¿Cómo entramos al tema? ¿Cómo has entrado vos al tema? ¿Qué recursos, posibilidades, experiencias te han llegado a tener algunas conclusiones con respecto al tema del lenguaje inclusivo? Claro. A ver, por un lado, tal vez estoy pensando medio en voz alta, ¿no? Pero tal vez haría una introducción que me parece que es válida, que nos va a dar como una base, una superficie para el diálogo. Porque yo distingo lenguaje de lengua, que para mí no son lo mismo. Para mí el lenguaje tiene que ver con es la estructura, digamos, ¿no? Gramatical, que tiene un ordenamiento, y que ese lenguaje, podemos decir que tiene toda su poder, el lenguaje, ¿no? En sí mismo, de comunicación. Intenta el lenguaje, ¿qué hace? El lenguaje intenta transmitir, comunicar, y la propiedad del lenguaje es que representa, ¿no? Representa una, los objetos, representa, ¿no? Su forma es de representación y da sentido, ¿no? El lenguaje, por medio que nosotros vamos hablando, suponemos que nos entendemos y que entendemos un sentido que está coagulado y que todo el tiempo se va reproduciendo. Ahora bien, creo que la poesía arma una lengua dentro de ese lenguaje, ¿no? Como que la poesía logra romper en un punto ese lenguaje coagulado, ese lenguaje, digamos, fijo a veces o de sentido común, y la lengua, al intentar hacer trastabillar ese lenguaje, la poesía, perdón, al hacer trastabillar ese lenguaje, arma una lengua dentro del lenguaje mismo, ¿sí? Y creo, cuando vos, Silvia, me hiciste la propuesta de la invitación de hablar sobre lenguaje inclusivo y poesía, yo te contesté, ¡qué desafío! Porque en un punto no lo había como unido. Y me pareció magnífico, porque como que yo pensaba el lenguaje inclusivo como algo que uno justamente del lado de la poesía también, ¿no? El lenguaje inclusivo en ese sentido lo pensaba porque rompe la estructura del lenguaje, pero nunca lo había como unido, ¿no? Como esta cosa de lenguaje inclusivo y poesía, ¿no? Me pareció como divina esa unión, porque me parece que claramente pueden ir juntas, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Cuando después de responderte me quedé pensando y dije, claro, dije, el lenguaje inclusivo es poético, pensé. Es poético porque toda poesía es política, ¿no? Digo, el lenguaje inclusivo es político y la poesía también es política, ¿no? Eh, con política quiere decir que no es partidario, ¿eh? No es que sea político, sino político en el sentido de que
bueno, el que genera otra cosa, ¿no? Va con lo neutro, digamos, lo político, ¿no? Hay algo ahí donde va a la transformación, ¿no? Es una potencia. O tal vez podríamos hacer otra equiparación entre lenguaje y lengua, ¿no? Donde, que ahí creo que es el deslinde de la poesía. Yo pensaba también el otro día a partir de esto, ¿no? Digo, bueno, el lenguaje lo podemos poner que tiene toda su cuestión del poder, ¿no? De hecho, en un momento yo hablo de como que si modificamos el lenguaje, modificamos las estructuras de poder, porque no es lo mismo decir indígenas que decir pueblos originarios. Entonces, si nosotros adulteramos el lenguaje, si lo hacemos modificar, si lo modificamos al lenguaje, estamos también modificando las relaciones de poder, ¿no? No es lo mismo dirigirse con una palabra que dirigirse con otra. Políticamente uno dice, no es lo mismo una persona que dice indígena a otra que dice pueblos originarios, ¿no? Entonces marca eso como relaciones de dominación. Entonces el lenguaje siempre fue cómplice también de las relaciones de dominación. Entonces al lenguaje lo podríamos poner más del lado del poder, mientras que a la lengua la podríamos poner más del lado de la potencia, ¿no? De una potencia más spinociana. Entonces, y ahí, en ese deslinde, la poesía, ¿no? Porque la poesía, y podríamos también incluir ahora el lenguaje inclusivo, ¿no? Que tiene que ver con romper esa estructura del lenguaje y armar una lengua dentro de ese lenguaje. ¿No? No sé si queda... Sí. Es interesante esto que decís con respecto a la poesía, la política y el lenguaje, porque hay algo que a veces siempre se subestima, que es la relación. Las partes por un lado y la relación entre las partes. Y yo creo que, claro, el lenguaje que incorpora esas nuevas relaciones, cuando yo digo todes, hay una nueva relación además de todas y todos, el tema de las relaciones, es ese factor intangible que la poesía también siempre trata de incorporarlo, lo que no se puede nombrar, esa intangibilidad de la relación, creo que el lenguaje inclusivo está arrastrándola hacia la lengua, como vos decís, hacia que determinadas generaciones, por ejemplo la mía, que tal vez le cuesta más esta incorporación, no lo ve lo mismo en una persona muchísimo más joven, un adolescente, o sea, nos está arrastrando a campos de relación diferentes, donde uno dice, oh, entonces, ¿no? Como algún gran escritor te dijo, es aberrante, yo estoy con el feminismo, pero es aberrante este tema porque la sintaxis y el tema de las relaciones, que por eso la poesía siempre me ha interesado mucho, que salen, conmocionan, no sé si las entiendo, si puedo conjugar todes con el verbo que le sigue, pero me produce una conmoción, que eso es muy poético, el asombro, la conmoción, la percepción física de algo. Creo que en un momento de anestesia producida por el temor de la situación en la que nosotros estamos viviendo, claramente este tema puede sacarnos, puede despertarnos, como también decís en un momento de ese artículo, ¿no? ¿Cómo despertarnos? Claro, porque es esto donde la E incomoda al oído, no le gusta, ¿no? Lo incomoda, no le gusta para nada. Uno, piensa binariamente, ¿no? Pensamos binariamente, pensar binariamente quiere decir, esto es lindo, esto es feo, esto está bien, está mal. Digo, tenemos tal debilidad mental que pensamos binariamente. Y el lenguaje es eso, el lenguaje se maneja en opuestos, es binario. Y la poesía y el lenguaje inclusivo incomodan en ese punto, ¿no? Cuando yo te escuchaba esto de que no todo es simbolizado, así yo arranco, me parece, el artículo, ¿no? Como hay algunos psicoanalistas que dicen, bueno, aquellos hacedores del lenguaje inclusivo están ignorando que no todo es simbolizado y ellos quieren, ¿no? Hacer simbolizar todo. Y en realidad tiene que ver con algo político que tiene más que ver con la inclusión.
que no tiene que ver con querer simbolizar todo y no tiene que ver con una debilidad mental de querer que todo sea nombrado, sino que tiene que ver con la inclusión. En ese punto es político, porque como la característica del lenguaje es que es binario, sexista y machista, el lenguaje en sí, ¿no? Y el lenguaje inclusivo lo que hace es, bueno, intentar romper con eso, con ese Sí, canon del lenguaje. sí, sí, esto, claro, y por eso hasta una percepción corporal puede producir, ¿no? La adicción. Es un fenómeno extraordinario como todo el tema de la lengua, donde tampoco la Real Academia Española tiene mucho para poder intervenir, porque como su nombre indica, es una institución con una tradición, y acá la tradición explota en un punto con la propuesta del lenguaje inclusivo. Vos hablas en este artículo también, decís, estar sobre el margen no es lo mismo que estar en los márgenes. Claro. Me gustaría que contaras. Y sí, porque, bueno, ya Foucault hablaba de esto, ¿no? De que es necesario saber quiénes están adentro y quiénes están afuera, ¿no? Como esta cuestión de, ¿no? De que tiene también que ver con el binarismo, ¿no? O sea, estar en los márgenes, es decir, bueno, aquellos están en los márgenes, yo no, y marca una cuestión clasista, racista, ¿no? Digamos, todas las cuestiones que se nos ponen en juego a veces, ¿no? Y en cambio estar sobre el margen es distinto, porque estar en el margen, estar sobre el margen, es estar justamente en esa tensión de poder, de no estar ni adentro ni afuera, ¿no? De generar esta incomodidad, de poder provocar un poco esta incomodidad. Y que me parece que es lo más interesante y la mayor apuesta, ¿no? Porque si no es el rechazo, es o el rechazo. Entonces es, bueno, esto no lo tomo, no lo acepto, lo rechazo, y si no, la incorporación. Y me parece que poder sostener la incomodidad es poder sostener estar sobre el margen, que no estás ni en un lado ni en el otro, estás ahí, en la tensión, ¿no? Y me parece que poder manejar la lengua en esa tensión y bancarnos esa tensión me parece algo muy enriquecedor, nuestra mayor potencia, digamos, podríamos decir. La lengua representando también estos procesos históricos con la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ahora trabajando sobre el tema del aborto, o sea, la lengua representando esto, lo que está sucediendo a las personas que la usan para conectarse humanamente. Y esa tensión es clara, sí, por supuesto, porque, bueno, como te decía, en la Real Academia a veces uno lee que acepta, no acepta, y uno dice, bueno, Chabón, no sé si lo aceptó la Real Academia, pero Y se uno usa. la usa. O Claro, sea, claro, exactamente. Hay como usar una lengua más culta o menos culta. Sí, claramente el lenguaje le ha pegado también a este pensamiento positivista lineal, en el cual hemos sido formados por todos los que hemos ido a la escuela y a la academia, de causa y de efecto, que hay un centro y después hay una periferia, como bien decís, o hay una idea central que es la ciencia y todo lo demás es alternativo. ¿Alternativo a qué? Al centro de a la la ciencia. ciencia. No, Exacto. es un espacio de tensión que es una tensión agradable, digamos, si uno quiere Claro, tomarla exacto. creativa. Sí, que tiene que ver con romper lo hegemónico, ¿no? Con romper ciertos cánones, con romper lo universal, lo dado, lo mamado, ¿no? O sea, con todo eso. Tiene que ver con, termina siendo una creación, una invención. Y está buenísimo porque yo siempre digo que somos poema cuando logramos modificar algo en el lenguaje. Y en ese punto el lenguaje inclusivo lo podríamos poner en la misma línea, ¿no? Eh, que modifica al lenguaje. Claro, sí, sí, por supuesto. E incorpora, que es lo que decíamos antes, ¿no? Incorpora poéticamente y un poco para también sacar a la poesía del pedestal,
incorpora poéticamente a un montón de lo humano, en todas sus formas, que en su postergación produce mucho sufrimiento, aún individualmente, ¿no? Algunas de aquellas personas que han tenido tantas facilidades en la vida, claramente estas marginaciones y exclusiones en algún momento nos tocan, cerca o lejos, nos tocan porque vivimos en esta sociedad. Vos estás en contacto con la gente de la escritura, ¿cómo está tomando, digamos, el mundo, no sé si decir el mundo literario, pero los que escriben Bueno, es esta... un desafío. Bueno, Ana Correa, que es ella, bueno, escribió ahora, tiene escrito creo que 2 libros o 3, el último lo sacó en lenguaje inclusivo. Ajá, Eh, bueno, Ella es creo que son relatos, una novela, no sé qué, yo no lo tengo, pero sé que fue, bueno, fue algo de lo primero que salió en ficción, digamos, con lenguaje inclusivo. Y después, por ejemplo, está Deborah Tager, que ella es psicóloga, psicoanalista, pero con perspectiva de género. Eh, Acaba de sacar un libro también escrito con la X, escrito con lenguaje inclusivo. Creo que se llama no me acuerdo, pero como para todos, pero está con la X, ¿no? Y todo el libro está con la X. Ese también creo que es el primero que sale en el ámbito del psicoanálisis, digamos, de la psicología con lenguaje inclusivo. Así que está del lado de la ficción, de narrativa, Ana Correa, como pionera, tal vez podríamos decir, ¿no? sí, sí, Y sí, claro, por supuesto que sí. Débora Tanger con esto de psicología. Sí. Pero bueno, en el ambiente se toma, yo qué sé, hay Claro, diferentes digamos, vos como formas. no sé si como terapeuta, vos usás el lenguaje inclusivo en tu trabajo con los Sí, porque yo pacientes. tengo, según el paciente, ¿no? O la paciente, pero sí, tengo algunas pacientes que hablan en lenguaje inclusivo y yo hablo en lenguaje inclusivo, Buenísimo. sí. Bueno, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Encontrar el partener justo Sí, 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 sí. Y para además a practicar. veces, sí, sí, y a veces les digo, a veces se me escapa algo, bueno, me entendés, porque bueno, son más jóvenes, ¿no? Y me dicen, sí, Nati, me dicen como, pero ellas hablan, sí, yo en cuanto escucho que hablan lenguaje inclusivo, hablo lenguaje inclusivo. Comprendo. Bueno, Sí. Natalia Neopoblet, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta introducción, como siempre, clara, precisa, no menos profunda, sobre un tema que nos atraviesa todo el tiempo, queramos o no, y que los beneficios y las consecuencias sirven para volver más humano este mundo. Así es que muchas gracias, Natalia Neopoblet, por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Silvia, por la invitación tan grata siempre de participar en tu canal de YouTube. Gracias, para mí también. Nosotros, Natalia, siempre hacemos la misma recomendación, desde siempre que comenzó este programa, que dice, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Muchas gracias a todos por estar allí.